Querida y amada Iglesia Jeruel, bueno, pues ya estamos listos para nuestro estudio. Pues el día de hoy estamos entrando un poquito desfasados, ¿verdad? 10 minutos después. No es lo usual, ¿verdad? Pero bueno, ahorita hubo algún inconveniente, de la cual, bueno, pues ya no pudimos entrar a tiempo. Pero ya estamos listos. Aquí esto es lo más importante, ¿verdad? Para nuestro estudio, el último estudio del año, mis queridos hermanos. La verdad que pues vamos a tener que retomar nuestros estudios hasta enero, ¿verdad? No sabemos exactamente la fecha, ya se los estaremos informando directamente en nuestra iglesia, ¿verdad? Los domingos, pero bueno, vamos a dar inicio con nuestro estudio, ¿verdad? El día de hoy, bueno, lleva por título un ministerio para gloriarse en Jesucristo, y esto basado precisamente en el capítulo 2, en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versos del 16 al 21, ¿verdad? Bueno, ahora, hemos estado hablando ya desde hace tiempo respecto a que Pablo, bueno, había una inconformidad respecto a estos impostores que habían llegado a la iglesia de Corinto y que se habían inmiscuido. Y bueno, pues aunque Pablo ya denunció a sus adversarios, ¿verdad?, en versos anteriores a lo largo de este capítulo 11, pues no ha terminado con este tema, y él pues en su momento pues está tratando de mostrarle a los corintios todos los alcances que pudiera tener este asunto de dejar a los mismos falsos apóstoles, estos falsos impostores o estos impostores que estaban ahí, puesto que estaba de por medio el cimiento doctrinal de la fe en la persona de Jesucristo. Y pues él quiere hacerse en su momento pues un poquito insensato para demostrar la diferencia, ¿verdad?, entre él y estos falsos apóstoles que habían llegado pues a inmiscuirse y sobre todo a confundir la doctrina, y hasta a lo mejor hasta extraviar a algunos de los corintios, porque lo único que estaban haciendo estos hombres era maltratar, era humillar, era zarandear a todos los fieles creyentes que en ese momento estaban, pues, que llegaban a la iglesia. Entonces, como había poco conocimiento en algunos de ellos, bueno, pues era fácil hacerlos tropezar y era fácil fascinarnos con alguna doctrina diferente, y por ello es que lo más importante que nosotros tenemos que tener siempre es que debemos de estar estudiando la Escritura para estar adoctrinados y bien sembrados en nuestra doctrina cristiana, para que no seamos confundidos y para que tampoco nadie nos venga a tratar de sacar del buen cimiento que tenemos en Jesús, ¿verdad? Así que por ello es que ahí en el verso número 16 de este capítulo 11 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Bueno, aquí el apóstol Pablo, cuando dice otra vez, les digo, bueno, hace alusión a lo que ya mencionó en el verso número 1, ¿verdad?, de este mismo capítulo, refiriéndose a la misma locura que dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Y él está hablando aquí respecto a la condición de que estos falsos apóstoles pues estaban inmiscuyéndose tanto que estaban empezando a controlar ya las mentes y los corazones de aquellos creyentes que asistían pues a la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo en este verso 16 les dice: ¿saben qué? No piensen que estoy perdiendo la razón y que soy un inconsciente al hablarles de esta forma, o sea, ya tan repetidas veces respecto a los impostores. Pero él les dice: bueno, es que es necesario que yo les diga esto. ¿Por qué? Porque esto que están proclamando estos falsos apóstoles, bueno, pues puede determinar los destinos de la iglesia y dirigirla a la perdición con doctrinas heréticas que no enseña la Biblia y que tuerce la fe en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Estos que han venido aquí con ustedes sencillamente han llegado para seducirlos, para tropezarlos, para confundirlos y para alejarlos de la persona de Jesucristo.
Entonces, si volvemos a leer este verso 16, cuando dice, sea lo que, otra vez os digo, que nadie me tenga por loco otra vez, de otra manera recibidme como a loco. Dice, es que ya es mucha la desesperación que tengo por tratarles de llevar la buena doctrina, pero no estoy con ustedes en este momento. Entonces lo único que les está diciendo el apóstol Pablo, sea lo que piensen de mí, les ruego por favor que me reciban y que me reconozcan. O sea, todos los lectores de la carta, ¿verdad?, deben de reconocerlo como un genuino apóstol de Jesucristo. Esto para que ellos tuvieran certidumbre, confianza, paz, consuelo en su corazón, a pesar de que muchos otros lo descalificaban al mismo apóstol Pablo, y en este caso los mismos falsos apóstoles que habían llegado, como ya repetimos, ¿verdad?, a la misma iglesia. Así que en el verso 16 dice, para que yo también me gloríe un poco. Aquí debemos entender que la autoridad que le dio Jesucristo al apóstol Pablo en cuanto a la revelación del misterio de la salvación, bueno, pues le daba la oportunidad de gloriarse en ello. Como yo creo que cualquiera de nosotros pudiera sentirse orgulloso de tener la doctrina cristiana, orgulloso de tener a Jesucristo en nuestro corazón, humilde tal vez también en saber que Dios nos escogió, pero que también tenemos la enorme responsabilidad de mostrar las buenas nuevas de Jesucristo a aquellos que no le conocen y a aquellos que están también esclavizados en la oscuridad del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo apóstol Pablo en este caso, bueno, les confiesa que si bien estos mismos corintios, bueno, ya habían escuchado el gloriarse de los falsos maestros, bueno, pues deberían darle la oportunidad al mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, de que, él mismo, bueno, pueda expresar su condición y así ellos, los corintios, puedan evaluar la jactancia que tenían estos falsos apóstoles respecto a todo el trabajo de ministerio que había tenido el mismo apóstol Pablo y que prácticamente no se podía comparar en nada su llamado, su ministerio, la vida, ¿sí?, que llevó el apóstol Pablo de apuros, de necesidades, pero sobre todo de servicio, de amor al Señor. Y bueno, en todo esto son las experiencias que el apóstol Pablo había llevado a cabo a lo largo de toda su vida y que en nada se podían comparar estos hombres falsos que habían llegado solamente a inmiscuirse a la iglesia. Entonces, el mismo apóstol Pablo, desde el verso 21 hasta el verso 29, seguido de que lo vamos a ver en una próxima ocasión, se puede decir que el próximo año vamos a llegar a esta porción del verso 21 al 29, donde Pablo va a expresar una lista o un catálogo de sufrimientos que padeció a causa de la persona de Jesucristo. Y esto no es fácil porque se puede decir que es como un currículum vitae, el cual él mismo siente gloriosa pasión por Jesucristo y dice, bueno, si ustedes se han jactado en esto, pues déjenme jactarme yo mismo en todo lo que yo he padecido con los fariseos, con la gente de los gentiles que no han querido escuchar, con muchos adversarios. He padecido inclusive en cárceles, me han latigueado, me han amenazado de muerte, me han golpeado y aún así sigo predicando el evangelio y no como estos que han venido a jactarse y quieren sentirse unos genuinos apóstoles, y esto no es verdad. Entonces el apóstol Pablo aquí lo que está tratando de mostrar es que él mismo quiere imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nunca se jactó de nada, ya que siempre él le daba la gloria a Dios. Y en este caso, el mismo Pablo le da la gloria a mi Señor y Salvador Jesucristo. Por ello es que el verso número 17 dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Aquí podemos ver un primer punto que el apóstol Pablo podría estar expresando y decir, bueno, el ministerio es para enorgullecerse de Jesucristo. Claro, por supuesto, porque todo aquel que tiene a Jesús en su corazón siente el orgullo, la responsabilidad, pero
también la tremenda intención de poder proclamar las buenas nuevas de Jesucristo a todo aquel que no conoce del Señor. Entonces Pablo dice, la decisión de gloriarme, podríamos parafrasear este verso, ¿verdad? La decisión de gloriarme no lo hago según la autoridad del Señor, sino según mi propia jactancia. Y así él estaba mostrando su confianza y su orgullo en gloriarse en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era su Salvador. Y yo creo que cada uno de nosotros sentimos ese amor, ese deseo de estar con el Señor, ese querer compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese mostrar cómo es que el Señor nos ha liberado de tantas cosas en las cuales estábamos inmiscuidos y que hoy prácticamente estamos libertados a ello, y solamente porque Él nos escogió para su gloria, para salvación, para estar en su presencia, para reinar eternamente. ¿Por qué? Solo por su magnífica gracia y por su amor, ¿verdad? Ahora, podemos ver que mismo ahí el verso 18 dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Bueno, el verso 18 ofrece una clara explicación en cuanto a por qué Pablo se enorgullece. Quiere ubicarse al mismo nivel que sus oponentes. Si ellos, pudiéramos decir que si ellos fueron capaces de gloriarse y de una forma necia, ¿sí? Insensata, pudiéramos decir, bueno, Pablo quiere tener aquí el mismo privilegio. ¿Cuál? Bueno, de gloriarse también, ¿verdad? Y que, para que ellos mismos, quienes, los corintios, puedan evaluar y ver la diferencia entre el apóstol Pablo y estos jactanciosos impostores, ¿verdad? Que nada más querían sacar ganancias deshonestos dentro de los mismos fieles de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo tiene algo en mente. ¿Qué cosa? Bueno, pues el avergonzar también a los intrusos y desenmascararlos enfrente a los mismos corintios, y que ellos se percaten, ¿verdad?, de su influencia negativa que está afectando a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es algo bastante delicado que lleguen personas sin conocerlas y que empiecen a adoctrinar, empiecen a dar enseñanza, empiecen a hablar, pero sin saber quiénes son. Entonces, esto es algo bastante importante que nosotros tenemos que entender y aceptar, que Dios nos muestra que debemos hablar de Él, pero con la escritura en la mano y en su momento también, ¿verdad? Exponiendo todo lo que dice la escritura y no añadirle ni quitarle palabra alguna respecto a la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, pues el mismo verso 19 menciona algo más y dice, porque de buena gana toleráis a los necios, o sea, a los insensatos, siendo vosotros cuerdos. Aquí el apóstol Pablo habla con un poquito de ironía. Y la iglesia de Corinto, se puede decir que recibía a toda persona, pues eran amorosos, ¿verdad? Y una iglesia, pues en una iglesia no se le impide la entrada a nadie y tampoco nos vamos a reservar el derecho de admisión para nada. Esto no es así. Pero especialmente ellos recibían a todos y recibían de muy buena gana, ¿verdad? Aquellos que estaban dispuestos a predicar y a enseñar a los demás. Y quiero decirles que el hecho de recibir a cualquiera para predicar, para enseñar, para ponerlo en el púlpito de una iglesia, para que dé alguna enseñanza en la plataforma sin que se le conozca, bueno, pues es algo muy delicado y es hasta peligroso. ¿Por qué? Por dos razones. Porque primero, se tiene que conocer la doctrina de la persona, se tiene que conocer su entorno, su testimonio, saber quién lo recomienda, de dónde viene, qué hace, para qué, para que la iglesia pues no sea sorprendida con alguna doctrina fuera de la escritura y entonces estuviera torciendo las enseñanzas que han tenido aquellos que verazmente se están preocupando y ocupando de poder enseñar textualmente la escritura. Y por otro lado también, bueno, pues se debe de certificar a la persona
que tenga que pasar a un púlpito de la iglesia. Entonces se puede decir que estas dos características son necesarias. Yo no digo que no se deba de invitar a algunas personas a poder predicar. Claro que sí. El mismo apóstol Pablo fue invitado a distintas iglesias. En este caso, bueno, llegaba a la sinagoga y a él le preguntaban: hermanos, si ustedes tienen palabra, pueden pasar al frente, ¿verdad? Y esto, bueno, entre hermanos en Cristo esto se da, pero tenemos que certificar quién es la persona que deba de pasar, y no un desconocido que no sepamos quién es y que en su momento nos vaya a sorprender y empiece a dar una enseñanza, ¿sí? Y empiece a confundir a toda la iglesia. Por ello aquí el mismo apóstol Pablo en el verso 19 expresa esta palabra y dice: de buena gana, ¿verdad? Y describe fielmente la calurosa bienvenida que debían o que le daban a los recién llegados a la congregación de Corinto. O sea, todos eran bien recibidos y los miembros de la iglesia, bueno, estaban dispuestos a pasar por alto. Aquí es donde está lo delicado del asunto. Estaban dispuestos ellos a pasar por alto sus defectos personales, su conducta abusiva, sus doctrinas torcidas como falsos apóstoles, sus intenciones pecaminosas que pudieran tener, y estaban dispuestos los corintios a aceptar todo ello con tal de que también estuvieran a gusto. Y eso no debía de ser, ¿verdad? Estos estaban en su momento pues voluntariamente dispuestos y preparados a acomodarse a la manera de ser de estos falsos apóstoles. O sea, dicho de otra forma, si van a llegar algunas personas a hablarte de algo, bueno, te vas a acomodar a como ellos te lo digan y vas a aceptar todo lo que te digan. Y eso no debe de ser. Dios nos llama precisamente a que nosotros tenemos que estar bien apercibidos de cualquier doctrina que no sea conforme a la Escritura. Y esto es algo muy importante y delicado, volvemos a decir. ¿Por qué razón? Porque desde el púlpito se predica la palabra, y la palabra de Dios, y no palabra de hombres, y mucho menos le podemos echar de nuestra cosecha o de lo que pensamos nosotros. Debemos de predicar lo que dice la Escritura y nada más. Entonces, estos corintios, bueno, ya se estaban acomodando a la manera de estos falsos apóstoles, y por ello es que el mismo apóstol Pablo, bueno, les escribe que ellos estaban dispuestos a tolerar con mucho gusto a los necios. Y sería aquí la cuarta ocasión en que usa el apóstol Pablo en este mismo capítulo la palabra tolerar. Vean ustedes, en el verso 1 lo menciona 2 veces. Miren, dice ahí, en el verso 1 del capítulo 11: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerarme. Vean ustedes el verso 4, vuelve a mencionar: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vuelve a mencionar. El verso 19, bueno, vuelve a mencionar lo mismo: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. El verso 20 vuelve a mencionar: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Entonces, podemos ver que todos los usos de este verbo, de esta palabra, bueno, se refieren a que los corintios toleraban la insensatez dentro de la misma iglesia, toleraban a estos hombres que no estaban enseñando palabra de Dios, sino solamente cosas que ellos consideraban prudentes y que lo tenían que saber. Y entramos ahí a un esquema como de enseñar ya no palabra de Dios, sino doctrinas y tradiciones de los hombres, y eso delante del Señor pues no es correcto. Entonces se puede decir que es la manera en como el mismo apóstol Pablo habla precisamente de que lo toleren como si fuera un loco, diciendo: caray, si estos están locos, pues yo estaré a lo mejor más, ¿verdad? Por enseñarles cosas que aunque ustedes los toleran, resulta que a mí no me toleran porque yo les estoy enseñando la verdad. Entonces, aquí vemos cómo es que
el término que Pablo también utiliza al momento de decirles, pues tolérenme también como un loco. Bueno, pues hace alusión el apóstol Pablo a los mismos intrusos que ellos mismos estaban inmiscuyéndose y ya tenían muchos adeptos. Así que ellos por sus palabras, por sus acciones, por todo lo que hacían, pues solo demostraban que estaban separados de la fuente de sabiduría y del conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo, como lo dice claramente ahí en la epístola a los Colosenses en el capítulo número 2. Les invito a que vayan para allá. Colosenses 2, verso número 3. Y habla de la persona de Jesucristo. ¿Quién es la persona de Jesucristo? ¿En quién dice aquí? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea, que no hay otro lugar para encontrar más sabiduría, no en este mundo, sino en la Escritura y en el reino de los cielos, como en la persona de Jesucristo. O sea, esto significa que si en alguien está la sabiduría, es en el Señor. Y en el conocimiento absoluto y total de todo el universo está aquí. O sea que si nosotros queremos ser sabios, queremos adquirir un conocimiento claro de todo lo que pasa en este mundo, bueno, pues tenemos que venir a la Biblia para comprender qué es lo que sucede en este mundo hasta hoy. Así de sencillo, ¿verdad? El problema es que la gente no quiere leer, no quiere estudiar, no quiere tener el conocimiento y mucho menos quiere ser sabio. Y se puede decir que para muchas personas la escritura es un tabú. No se acercan porque sabe que el libro les va a hablar directamente a su corazón y les va a enfrentar con su pecado. Y ese problema lo tienen muchos impíos. Pero si verdaderamente pudieran venir al Señor humillándose y decirle, Padre, ayúdame a comprender tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu me revele, ¿verdad?, del conocimiento de ella. Esto ayudaría a que muchas personas pudieran tener el conocimiento del Señor, posiblemente también sean salvas. Esto definitivamente es lo que el Señor promete. Así que si leemos una vez más el verso 19 dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pudiéramos decir que el ministerio no es para los insensatos, como estos hombres que habían llegado a Corinto. Entonces vemos que hay un cierto sarcasmo del apóstol Pablo a decirle sutilmente, ustedes que se sienten muy inteligentes y sabios, han aceptado y soportado a estos impostores y supuestos apóstoles y solamente los están confundiendo, por favor. Entonces, con este comentario, pues Pablo desea avergonzar también a los mismos lectores. ¿Quiénes? Los corintios, para que puedan darse cuenta que han sido engañados por estos hombres. Y lo curioso del caso es que la sabiduría humana, la sabiduría que viene del mismo hombre, es locura, como lo menciona claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, ¿verdad? Que es locura para los que se pierden, ¿verdad? Todo lo que habla del Señor, toda la muerte y resurrección de Cristo, toda la cruz de mi Señor Jesucristo para muchas personas es locura. Y en resumidas cuentas pudiéramos decir que los corintios habían sido embaucados, sorprendidos, engañados, y porque pues ellos habían sido tomados por ingenuos, fácil de engañar. Pero tenían que despertar definitivamente, ¿verdad?, y darse cuenta de esta locura en la que estaban inmiscuidos, ya que en el siguiente verso Pablo enumera 5 pasos de una degradación que en su momento estaban llevando a cabo los mismos corintios, pero que ellos mismos no se daban cuenta. Dice el verso número 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguna os bofetea. Aquí hay un punto número 3 que hemos puesto ahí en el bosquejo, que es el ministerio no es para manipular a las personas, ¿verdad? Estas declaraciones, bueno, describen que pues todas las acciones que los intrusos estaban realizando dentro de la misma congregación de Corinto, ¿cuáles eran estas? Bueno, abarcaban estas acciones irreverentes, ¿verdad?, indebidas, esclavizaban, robaban,
controlaban, manipulaban, humillaban, daban daño físico y moral a los fieles creyentes, y esto iba creciendo en magnitud hacia los mismos corintios, ¿verdad? Es curioso que hemos escuchado en otras décadas cómo es que hay una manipulación tremenda de personas que a través de la escritura quieren sacarle ventaja a tantas personas, y eso no debe de ser, mis queridos hermanos. Por eso es que aquí, al decir alguno o cualquiera, incluye a aquellos que buscan sorprender y manipular a todos los fieles creyentes. Y hay muchas personas a lo largo de siglos que han tratado de manipular, siempre con la escritura, a los que fielmente buscan a Dios de todo su corazón. Por ello es que nosotros tenemos que estudiar siempre la escritura. Dice ahí, si alguno os esclaviza. Aquí hay una fuerza subyugante que da la idea de estar bajo un yugo. Entonces la gente de Corinto estaba bajo el yugo de los impostores. Estaban siendo manipulados directamente con ellos. Y aunque el texto pues no ofrece detalles, ¿verdad? Deducimos que la esclavitud se refiere a la esclavitud que tenían de doctrina hacia estos hombres, hacia su conducta y hasta inclusive hasta su apoyo financiero, ¿verdad? En contraste, pues podemos ver que el mismo apóstol Pablo había llegado a Corinto no para ser servido, sino para servir a la gente. Y de acuerdo a la obediencia que tenía hacia nuestro Señor Jesucristo, como es que Él en esa humildad buscaba tan solo obedecer al Señor. Y así mismo el apóstol Pablo se sentía esclavo de mi Señor Jesús por causa del Evangelio. Vean ustedes cómo es que lo menciona en 1 Corintios, en el capítulo 9, verso 19. 1 Corintios 9, verso 19. Dice así la Escritura. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esto significa que el apóstol Pablo, en esa humildad, en ese deseo ferviente porque la gente fuera alcanzada por el Evangelio, estaba dispuesto a hacer hasta lo imposible con tal de predicarles. ¿Por qué? Por amor a Dios, ¿verdad? Ahora, aquí mismo dice, si alguno os devora. Los falsos maestros hurtaron a los corintios. ¿Qué cosas hurtaron? Casas, pertenencias, por decirlo así. La conducta de ellos puede compararse a lo de los fariseos en tiempos de Jesús, cómo es que devoraban las casas de las viudas. En contraste con todo eso, bueno, pues el apóstol Pablo pues nunca se volvió una carga financiera para ningún miembro de la iglesia local y para ninguna otra iglesia de Asia o de Europa, ¿verdad? Porque él siempre trataba de sustentarse haciendo sus tiendas de campaña. Ahora, también vemos cómo es que ahí abajito dice, si alguno toma lo vuestro. Los corintios descubrieron que los intrusos los controlaban y les robaban su libertad. Y aunque no se nos dice precisamente de qué forma estaban perdiendo su libertad, pero la enseñanza del Evangelio de Jesús es exactamente opuesta a lo que estos hombres estaban tratando de enseñar. ¿Por qué? Porque Jesús decía en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué sucedía? Estos hombres lo único que tenían, los tenían subyugados, los tenían esclavizados a todo lo que decían ellos. Dice ahí, si alguno se enaltece, hablando de la soberbia y la altivez que tenían estos hombres, bueno, los adversarios de Pablo habían llegado a Corinto acompañados de cartas de recomendación y con grandes dotes de conocimiento. Y tan pronto fueron aceptados, bueno, pues ellos mismos empezaron a revelar su arrogancia, su falta de buenas intenciones de hacer las cosas para el Señor, ¿verdad? En contraste también podemos ver que al apóstol Pablo pues siempre siguió el ejemplo de mi Señor Jesucristo de mansedumbre, de bondad, de humildad, deseoso tan solo de poder ser humilde en su trato hacia los demás. Y por último dice ahí en el verso, si alguno os abofetea.
La conducta de estos asaltantes pues no tenía cabida precisamente en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque pues como que todo el tiempo recibían humillaciones de parte de estos hombres. Entonces, aquí podemos sacar una conclusión de que ellos eran ofensivos en sus palabras, denigrantes, indolientes, ¿verdad? Hacia ellos, y que pues carecían del amor de Dios. Pero como ya los tenían controlados, pues ya lo único que tenían que hacer los corintios era someterse a lo que decían ellos, porque ya tenían el control completo de toda de toda la congregación. Por ello el apóstol Pablo les habla en repetidas ocasiones con sus cartas. Entonces, en comparación con el apóstol Pablo, bueno, él siempre dio a conocer el amor y la bondad de Dios hacia la gente. Y podemos ver que él, como un líder de la iglesia de Corinto, pues solamente estaba supervisando las acciones. Y todo líder en una iglesia debe de tener amor para las almas. No debe de ser un líder, una persona violenta, sino una persona amable, una persona confiable, una persona que demuestre paz, que transmita también tranquilidad y que pueda hablar del amor de Dios. Esto es lo que hacemos en nuestra querida y amada iglesia Jeruel, ¿verdad? ¿Sí? Todos los líderes. Así que los corintios, si bien habían tolerado a todos los falsos maestros que habían llegado para arruinarlos, ahora se percataban que fueron engañados y usurpados de todo lo que tenían, y lo único que tenían que hacer es deshacerse de estos hombres y expulsar a los intrusos, ¿verdad?, de las filas de su congregación. ¿Por qué? Porque solo habían llegado para aprovecharse de ellos. El verso número 21 dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Lo primero que resalta aquí el apóstol Pablo es el cuidado personal y espiritual que él tenía como un pastor para ellos, para los corintios, que él era un líder notable y sensible a las necesidades de los corazones de los mismos corintios, pero había sido débil. No llegó a tiempo en su momento, y eso sucedió, que por eso que llegaron estos lobos rapaces. Y entonces ofrece un llamado de atención a su propia vergüenza. ¿En qué consiste esta vergüenza que siente el apóstol Pablo? Reconoce que no ha tenido el carácter ni la firmeza en su momento para poder ir y enfrentar a estos hombres. Comparando con estos adversarios, bueno, llevaban ventajas sobre todos. ¿Por qué? Porque no estaba el apóstol Pablo, ni tampoco su equipo, y entonces los mismos corintios estaban siendo vulnerables, que ellos se habían tenido el coraje y la firmeza, ¿verdad?, de poder inmiscuirse entre los corintios y pues mostrarle doctrinas heréticas. Y entonces, lógico que el apóstol Pablo en su momento pudiera haber sentido amedrentamiento, ¿verdad?, porque lo tildaban de ser una persona con poca personalidad, de bajo de estatura, y que en su momento pues no valía pues ni un centavo. Aquí podemos entender algo. Y el punto aquí es que la gente de Corinto pues debía de reconocer quién era el apóstol Pablo para ellos y quiénes eran aquellos que se habían inmiscuido. Con esto yo quiero decirles lo delicado que puede ser en cualquier lugar en donde pudiéramos estar nosotros, ¿verdad?, en cualquier ámbito de estar en una iglesia, estar en un grupo de estudio, que tenemos siempre que tener mucho cuidado con nuestra doctrina, mis queridos hermanos, porque cualquier idea que no vaya de acuerdo a lo que dice la Escritura, podemos estar torciendo la misma palabra de Dios, y esto nos podría estar alejando del amor del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque siempre nosotros tenemos que estar versados, o sea, siempre ceñidos a la Escritura y estudiarla de forma minuciosa, de forma bastante clara, y tratarnos de apegar a lo más cercano posible a los originales y sobre todo a la misma palabra del Señor, ¿verdad? Hoy, mis queridos hermanos, pues que con esto queremos concluir. Quiero también decirles que pues ya, como ya dijimos al inicio, en
este será nuestro último estudio, ¿verdad? Y para enero vamos a retomar los estudios una vez más en el capítulo número 11 de esta segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque pues a lo largo de este año tú nos has permitido el poder seguir en estos estudios, Señor, estudiando, tratando de llevar a cabo, Señor, la gran comisión de hablar de ti, deseosos de poder seguir aprendiendo de tu palabra, que tú nos sigas edificando en nuestro corazón, pero que tú también seas exaltado y glorificado, Señor, es nuestro deseo ferviente. Por ello es que rogamos para que tú cuides a tu iglesia, que tú guardes a la grey de Dios y que permitas que en todo tiempo, Señor, podamos seguir siendo ministrados a través de tu palabra y que tú, Padre, seas siempre glorificado. Te rogamos todo esto, bendito Señor, en el nombre poderoso y precioso de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Dios nos bendiga, mis queridos y amados hermanos.